Buenas, amadas hermanas, es un gozo poderles saludar y volvernos a encontrar nuevamente y sobre todas las cosas agradecer al Señor por este tiempo maravilloso que compartiremos juntas aprendiendo de su palabra y recibiendo el mensaje que Dios tiene para nosotras en este día. Así que el Señor les bendiga y les invito a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este encuentro de tus hijas en el que nos reunimos para aprender de tu palabra, para recibir el mensaje que tú tienes en este día para nosotras. Gracias por tu inmenso amor y gracias porque cada día, Señor, nos llevamos de tu mano, porque cada día caminamos contigo y recibimos tus fuerzas. Bendice tu palabra y que cada día penetre en nuestros corazones, Señor, y podamos ser no tan solo oidoras de ella, sino también hacedoras de tu palabra. Bendice a mis hermanas en el mundo entero, Señor, y a aquellas que en este momento están enfermas, están afligidas, están pasando pruebas, Señor. Sé tú su fortaleza, Señor. Sé tú su luz. Sé tú, Señor, su ayuda en medio de estos tiempos. Una vez más, ponemos a nuestras hermanas, ponemos tu obra en tus manos para que sigas, Señor, ayudándonos a proclamar tu palabra y a testificar y a hacer luz en medio de este mundo. Una vez más, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, a ti elevamos nuestra adoración. Amén. Pues qué bueno que podemos compartir la palabra de Dios en este día, y más bien hoy el mensaje que Dios tiene se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Les invito a buscar en la palabra de Dios Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Y dice así la palabra de Dios: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar a una gran enseñanza en la que todas estamos unidas en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Así que hoy vamos a aprender algo que el Señor nos está diciendo en su palabra y que a través de ella nosotros nos vamos a llenar de su presencia, de su plenitud, y nosotros también vamos a aprender. ¿Qué necesitamos en medio de estos tiempos para estar unidas? ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? En medio de tanto distanciamiento, en medio de tantas aflicciones, en medio de tantas cosas que pasamos y que estamos viendo día a día, ¿qué necesitamos para estar unidas, mis hermanas? Pues la palabra de Dios nos fue clara en Efesios capítulo 4, del versículo del 4 al 6. Como mujeres, ¿alguna vez fuiste parte en tu escuela, en tu infancia, de algún equipo de tu escuela? Pues sabes que las que están en un equipo determinado, sea de deporte, o sea en el aula, en alguna asignatura, que a veces se hacen círculos de estudio para estudiar, siempre hay una cosa que debe haber en común, y es la unidad en el mismo pensar y el mismo sentir de todos los que integran ese equipo. Pues, ¿qué une a un equipo? Puede ser el deseo de aprender alguna habilidad específica. Fundamentalmente, lo que une a un equipo es la meta que comparten para ganar. La meta que comparten para ganar. Así pasa en nuestra vida cristiana también. Compartimos un propósito. Nuestra meta común es llegar al cielo. Tenemos que seguir al entrenador. ¿Y cuál es nuestro entrenador? Pues sabemos todas que es nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor entrenador en esta carrera que seguir
los pasos y el camino que nos está enseñando nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Primeramente, nuestra unidad comienza con Él. ¿No es verdad? Pues como dice este versículo en Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 6, y le vuelvo a leer: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamadas en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ese es nuestro propósito principal, que seamos una en el Señor. Dice también en Romanos capítulo 6, versículo de 4 al 5, Pablo escribió que la unidad cristiana fluye de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque nuestra unidad comienza ¿con quién? Con el Señor. La unidad espiritual fluye de una manera. Nosotras, las mujeres de Dios, las guerreras de Dios, podemos tener unidad unas con otras si tenemos unidad con Cristo. Si tenemos unidad con Cristo. ¿Por qué unidad con Cristo? Porque es Cristo quien hace que, sin importar la distancia, sin importar lo que estamos enfrentando hoy, nos mantengamos unidas en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, en una misma mente, en un mismo propósito. Y es el propósito de todas juntas orar, de todas juntas preocuparnos unas por otras, de todas juntas caminar por este camino que el Señor nos está encomendando, y por esta tarea también que el Señor nos está encomendando a sus hijas, a sus coherederas de la gracia de Dios, para que juntas podamos enfrentar todo lo que en este mundo venga sin miedo, sin temor, porque vamos a estar unidas y vamos a estar fortalecidas en el Señor. Y dice también Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 5, que Pablo escribió que la unidad cristiana fluye de arriba hacia abajo, la unidad espiritual fluye de esa manera. Nosotras las mujeres podemos tener unidad unas con otras si tenemos unidad con Cristo. Si no estamos unidas con Cristo, no podemos tener entre nosotras esa unidad. Entonces estamos en un equipo diferente. Solamente podemos estar unidas todas las que pertenecemos al mismo equipo con el mismo entrenador. Es por cierto que en un equipo, en las escuelas, siempre hay dos equipos y siempre luchan los dos. ¿Por qué? Por alcanzar la victoria. ¿Y qué pasa? Que un equipo está con un entrenador y otro equipo está con otro entrenador. No pueden haber un mismo equipo con dos entrenadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotras tenemos un mismo entrenador, que solo podemos estar unidas las que pertenecemos al mismo equipo con el mismo entrenador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el Señor Jesucristo con qué nos entrena a mí y a ti? ¿Con qué nos está entrenando el Señor Jesús cada día para que le busquemos, para que estemos unidas en un mismo espíritu? Pues a través de la oración, de nuestra relación personal con el Señor, a través de su palabra, ¿verdad? Porque a través de su palabra Dios nos habla y nos podemos alentar unas a otras, nos podemos dar ánimo, nos podemos aconsejar, versículos de la palabra que nos hablen para cada situación, para cada cosa que enfrentemos. En nuestro hogar también tenemos un gran equipo. ¿Y cuál es ese gran equipo que tenemos en nuestro hogar? Nuestros hijos, nuestro esposo. Y nosotras todas formamos un gran equipo donde nosotras somos las que podemos, ¿no es verdad?, alentar a nuestros hijos. ¿A qué cosa? A buscar cada día más del Señor. A hacer luz en nuestro hogar, a ser ejemplo. ¿No es verdad? Así como en el templo nos reunimos para alabar y adorar al Señor, para juntas compartir con todos nuestros hermanos, con todos. Así también, no solo en templo, podemos irnos más allá, podemos estar unidas a nuestros hermanos sin importar la distancia. Porque hoy la tecnología es una ayuda en medio de todo lo que estamos viviendo para podernos comunicar, así como nos estamos viendo hoy.
Así como nos estamos comunicando y estamos, ¿qué cosa? Aprendiendo del mensaje de la palabra de Dios y de lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Pero estamos unidas, ¿qué? En amor, en un mismo espíritu. Recordemos lo esencial. La unidad del equipo se relaciona a aquellas metas compartidas que son esenciales. En Primera de Corintios 1:10, Pablo reprendió a los cristianos en Corinto a causa de su denominacionalismo. Dijo, recordaos lo esencial. En Efesios 4, del 4 al 6, presentó los 7 unos. Si se dieron cuenta, en este pasaje hay 7 unos. Vuélvase un momento a la palabra de Dios y a este pasaje de Efesios 4, del versículo 4 al 6, presentó los 7 unos, los 7 esenciales que son el fundamento en que se puede tener unidad, nuestros principios vitales. No se puede tener unidad cristiana si se descarta esos 7 unos. Toda unidad espiritual fluye de arriba hacia abajo. En el equipo todas somos iguales. No hay distinción de raza ni de país. No hay distinción de clases sociales. Tampoco hay distinción en nuestro equipo. Todas somos unidas en Cristo. Dice, pero Dios unifica un cuerpo de personas de antecedentes diferentes. ¿Por qué? Porque todas tenemos el mismo Espíritu de Dios. Quizás unas tengan más grado que otras, quizás unas estén más avanzadas en edad que otras, quizás hay hermanas más jovencitas, hermanas que estudiaron una carrera, hermanas que no estudiaron y siempre han trabajado y han tenido que salir a luchar a la calle para el alimento de su familia, de sus hijos. Quizás hay hermanas que llevan un matrimonio de años, bien hermoso, pero quizás hay hermanas que ya son viudas, quizás hay hermanas que antes de conocer a Cristo ya venían con una vida, un fracaso en un matrimonio, que han tenido que criar a sus hijos solas. Hay mucha diversidad de hermanas en la obra del Señor, pero hermanas, nada de eso es un obstáculo y evita que estemos unidas. Que estemos unidas en un mismo espíritu, que estemos unidas en un mismo deseo de ayudarnos, de colaborar juntas por la obra de Dios, de orar por los enfermos, de orar por nuestros hermanos, de visitarlos, de animarles. Las hermanas ancianas son muy importantes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas tienen una gran experiencia espiritual, una gran experiencia en la fe y tienen gran cantidad de años que han vivido en fidelidad al Señor. Y eso a nosotras las más jóvenes nos inspiran a ser fieles al Señor, a enfrentar cualquier situación que venga a nuestras vidas, cualquier obstáculo, cualquier prueba, porque recuerden, mis hermanas, que las pruebas nos acercan más a Dios. Las pruebas no vienen a nuestras vidas para entristecernos. Las pruebas vienen a nuestra vida para fortalecernos en el Señor. Algunas hemos crecido en el cristianismo, otras conocen la verdad después de haber estado en diferentes religiones. Sí, porque hay muchas hermanas que en un principio estuvieron en una que otra iglesia, saltando de aquí a allá, y era que no habían tenido verdaderamente una experiencia con Cristo hasta que llegó el momento. Pero no por eso vamos a desechar a nadie. No somos nosotros quien, si es que Dios nos amó a nosotros primero, así como somos. Así que, ¿cómo podemos conservar esa unidad? Si consideramos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5, Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5 dice: no hagáis nada por contienda o por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimando humildemente a los demás, a las demás hermanas y a los demás hermanos también, como superiores a vosotras mismas,
no considerando cada cual solamente los intereses propios, no considerando mis propios intereses ni tus propios intereses, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Qué gran enseñanza nos está dando el Señor en este día. Que no nos creamos importantes porque quizás haya una hermana que tiene un alto nivel de estudio, quizás haya una hermana que tenga una vida económica superior a la de otra. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que no haya acepción de personas ni de hermanas, que todas nos amemos. Y como dice aquí, considerando cada una como a sí mismo, como considerando cada una también los intereses de los demás. Haya en vosotros esta manera de pensar. El Señor nos está diciendo que nunca nos creamos superiores a nadie, que con humildad, con amor, con mansedumbre, con bondad podamos llevarnos entre todas, que no seamos críticas. Miren, hermanas, no somos nadie para criticar a nadie. ¿Quién se cree perfecta en esta vida? Nadie, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer que todas la acusaban? ¿Qué le dijo a aquel que no tenga pecado que lance la primera piedra? ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie. Solo Cristo nos ha hecho importantes. Solo Cristo nos ha hecho sus hijas y coherederas de la gracia de Dios. Solo por su gracia, por su misericordia, es que hoy vivimos una vida en victoria, en bendición. ¿No es verdad? Así que, pues el siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso. Nosotras como siervas del Señor no debemos ser contenciosas, sino amables para con todos, aptas para enseñar, sufridas, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen. Pero si quizás Dios le conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Y vuelvo a repetir esta frase. Dios, muchas veces o siempre Dios al pecador, a la pecadora, dice que le concede que se arrepientan y les da oportunidad para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Y esa podemos estar ahí. Tú y yo pudimos haber estado tiempo atrás viviendo también en esa trampa del diablo. Y hoy somos sus hijas. Y es por eso que el Señor nos está llamando a estar unidas, a estar en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. ¿Cómo tener unidad? Y aquí les voy a dejar algunos consejos de la palabra de Dios. Dice, sé fiel a Jesucristo y su palabra. Tenga en cuenta la regla de oro en Mateo 7:12. Mateo 7:12, usted puede tomar nota de estas citas bíblicas para buscar en su Biblia. De preferencia a los demás. Romanos 12:10. Sea paciente. Hechos 24:4. Una persona que posee esta cualidad de ser paciente tiene capacidad de soportar por mucho tiempo a aquellas personas desafiantes y provocadoras de problemas. Así como nuestro Dios nos mostró paciencia a través de nuestro Señor Jesucristo, otras pueden no tener el conocimiento que usted tiene. Dios te está diciendo que tengas paciencia, quizás con una hermana o algún hermano, o también en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos, que seas paciente, que demuestres ahí la paciencia, el amor de Dios. Y dice, y les vuelvo a repetir, una persona que posee esta cualidad tiene capacidad de soportar por mucho tiempo a aquellas personas desafiantes. ¿Y creen ustedes que no hay personas dentro de la iglesia desafiantes? Que a veces no tienen el grado de madurez que quizás tú puedas tener y que tengas que amarles más y que tengas que mostrarles más amor.
¿No es verdad? Las hay, pero a esa que es así, o a ese hermano, tenle más paciencia, más amor, trátale más con ese amor con el que Dios te ha tratado a ti. Sé amable con todas las personas y en especiales los de tu casa. Tengan cuidado de lo que dice y de la manera en lo que dice. Tengamos cuidado con lo que decimos y a través de qué cosas lo decimos, porque podemos herir también a los hijos, al esposo. Y recuerden que nosotras también tenemos que ser de gran testimonio y ejemplo para nuestros hijos, para los que nos ven vivir más cerquita en nuestro hogar. Y esto se encuentra en Efesios 4:32. Este texto lo puede copiar, Efesios 4:32. Dice también otro consejo: no discuta. Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24. No trates de ganar las discusiones. Nosotras debemos desear ganar almas. En las discusiones nunca se gana, porque quizás haya un hermano o una hermana que tenga una manera de pensar, o quizás hasta en nuestro hogar, quizás nuestro vecino, y son a ellos a los que debemos también amarles, testificarles y cuidar esa unidad que nos va a caracterizar como verdaderas hijas de Dios. No somos perfectas, pero sí debemos procurar hacer lo bueno y procurar la unidad que nos está pidiendo el Señor. Y este consejo lo puedes buscar en Segunda de Timoteo 2:24. Y por último, aprenda a entender a los demás. Busquemos entender primero, luego de ser entendida. Busquemos primero entender a las demás, a los demás, y también en nuestro hogar, a nuestros hijos, porque nuestros hijos pasan por diferentes etapas y a veces nosotros queremos imponerles nuestros consejos porque ya tenemos experiencia, pero ellos no. ¿Y qué debemos hacer, mis hermanas, con mansedumbre? Tratar de entenderlos y escucharlos. Y entonces después que ellos, estoy segura, que van a entender lo que nosotros les estamos aconsejando. Entendamos a los demás, que yo estoy segura que después nos van a entender a nosotros. Siempre con el consejo de la palabra de Dios. Así que lleve la carga por una milla más. No nos cansemos, hermanas. Siempre debemos llevar la carga por una y otra milla. Y debemos perdonar 70 veces 7. ¿Usted cree? No, hermana. Yo digo que no hasta 70 veces 7 debemos perdonar a nuestros hermanos, a nuestros hijos en nuestro hogar, a nuestro esposo, sino que debemos perdonar, yo creo que hasta 7 millones 7 o más, o cada vez que usted pueda perdonar, usted va a ver una gran victoria y le va a dar al diablo la derrota que se merece, porque debemos perdonarnos. Y para que haya unidad, tanto en nuestra iglesia como hermanas y con los hermanos, para que haya unidad de verdad y como centro esté Jesucristo, también debemos perdonar en nuestro hogar, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a los que nos ven vivir. Y entonces después estoy segura que le daremos la derrota al maligno y estaremos dando ¿qué cosa? La victoria al Señor. Concluimos de esta manera. La escritura nos exhorta a esforzarnos para mantener la comunión y unidad unos con otros. Que el Padre nos permita basar cada aspecto de nuestra vida en Cristo. Y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de la palabra a entender que el individualismo no va con nosotras, con sus hijas, con el pueblo de Dios. Que lo que hoy estamos viviendo, nada nos separe. Que a pesar de que haya distanciamiento, a pesar de que en el mundo nos separe el país, nos separe la distancia,
siempre podamos mostrar esa unidad que hay en Cristo, esa unidad que solo podemos tener cuando ¿qué? Cuando del Señor viene, como dice, de arriba, la unidad viene de arriba hacia abajo. La unidad somos tú y yo, que somos hermanas en Cristo. Y esa unidad también hay que darla a conocer. Esa unidad no puede ser solo de palabras y de labios, sino también de hecho y en verdad. Y tenemos que mostrar esa unidad en la práctica, preocupándonos por nuestras hermanas, orando unas por ellas, en el mundo entero, no las que tenemos más cerca. Y preocupándonos por cada día llenarnos de la palabra de Dios, buscar a Dios en oración. Y sobre todas las cosas, mantener la unidad también en nuestro hogar, que ahí también comienza el primer equipo de nuestras vidas. Y tenemos el mismo entrenador, toda verdad. Ese entrenador se llama Jesucristo, ese que hoy te está dando vida y vida en abundancia, ese que hoy te hace sentirte llena del amor de Dios, de su presencia y de la seguridad que eres coheredera de la gracia, igual que yo. Así que mis hermanas, el Señor les bendiga y muy pronto estaremos compartiendo nuestro legado, el mayor tesoro. ¿Cuál es el legado que el Señor nos ha dado a mí y a ti? Pues vamos a estar viendo que es nuestro mayor tesoro. Así que el Señor me las bendiga y muy pronto estaremos compartiendo de nuevo y vamos a darle gracias a Dios y que siempre recordemos que estamos unidas en un mismo espíritu. Y les vuelvo a leer textualmente cómo es de importante este texto de la palabra de Dios. Dice que somos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamadas en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas y por todas y en todas. Pero a cada una de vosotras fue dada, ¿qué cosa? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor me las bendiga, me las guarde y que juntas podamos estar unidas, orando, buscando del Señor, ayudándonos y mostrando esa unidad en la práctica. Porque todas necesitamos de todas y necesitamos estar unidas en medio de este mundo y de todas las cosas que hoy estamos viviendo, dándonos ánimo, aconsejándonos la palabra de Dios y sobre todas las cosas manteniendo la unidad en un mismo espíritu en nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga abundantemente y les guarde y podamos siempre guardar y atesorar la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. Oremos. Padre bueno, gracias porque nos has enseñado a estar unidas, nos has enseñado a, Señor, sin importar la raza, sin importar el color, el nivel de educación, sin importar nada, Dios, tú nos enseñas a amarnos unos a otros, a mostrar ese amor y a estar unidos. Gracias por tu palabra y que cada día seamos llenas de tu espíritu, del deseo de seguir tus caminos hasta llegar a la meta. Gracias, Señor, y a ti sea la gloria y la honra en esta tarde, en este día y siempre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. En Jesús te damos gracias. Amén. Nos vemos pronto en un próximo encuentro no muy lejano. Que el Señor les bendiga y puedan disfrutar del amor del Señor y la hermandad que nos une. Desde aquí, su hermano Midalis, con mucho cariño y hermandad. Hasta pronto.